Las opiniones expresadas en este programa son responsabilidad de quien las emite. Política, legislación y justicia para lograr un cambio verdadero. Acompáñanos en el ejercicio ciudadano para analizar temas de actualidad a fondo con Amador Rodríguez Lozano. Amigas y amigos, bienvenidos a otro programa de la serie A Fondo con Amador Rodríguez Lozano y Alfredo Estrada Caravantes. Espero que hayan tenido buenas vacaciones de Semana Santa y que ya tengan el vigor y la fuerza y la energía para seguir avanzando en esta ciudad caótica, mi querido Alfredo. Sí, por donde te muevas está lleno de hoyos, de máquinas, Sí, el tema de la movilidad sigue siendo por mucho el más apremiante. Pero fíjate que hay un problema de planeación, yo vivo en Playas de Tijuana y tienen su casa, sales de Playas de Tijuana y está el tema del socavón, sí, te desvían al Rosas Magallón y en el Rosas Magallón hay unos trabajadores del ayuntamiento limpiando el camellón y estorbando un carril. Sigues adelante y no puedes entrar al Boulevard Fundadores porque hay un grupo de la Comisión Estatal de Servicios Públicos trabajando. Te desvías para agarrar el puente de la iglesia del Monte y hay un camión de la Comisión Federal de Electricidad trabajando. Sigues, ya te metes, ya bajas por Fundadores y te encuentras toda una calle, como 5 máquinas, como 6 camiones del ayuntamiento parchando. Y dice Montserrat que va a ser en la noche, pues no le hace caso su director de obras. Es un caos. Y luego hay un semáforo ahí que pues debería estar un policía, porque se pone rojo y no hay tráfico, pues te debería estar dando el paso, ¿no? Y sigues, te subes aquí para venir a PSN y en las cumbres de Maltrata, donde hay un terreno del tecnológico donde no se ha construido nada, 2 camionzotes de la Comisión Federal de Electricidad. Es un caos, falta de planeación, falta de respeto al ciudadano, ¿no? No se ponen de acuerdo las autoridades, parece que nadie le hace caso a nadie y menos al ciudadano, decirle, oiga, no vaya por esta parte porque aquí vamos a estar, ¿no? O tome sus precauciones. No, es un caos. Sí, y a lo mejor no sería tan difícil, bastaría quizá... Falta de autoridad, mi querido Alfredo. Pues sí. Yo no sé qué esté pasando, pero, son instituciones federales, estatales, municipales, un verdadero caos. Perdón, ya iniciamos el programa, no ese era el propósito. Hoy vamos a empezar con una noticia triste, porque hace unos días murió nuestro amigo periodista Salvador García Estrada, quien fue fundador de La Voz de la Frontera. Era una voz muy crítica, muy duro, ¿no? Yo lo conocí por Alfredo Estrada, no, son el apellido Estrada, pero no son parientes. No somos parientes. No, pero era una gente que quería mucho a Alfredo, lo conocí en Mexicali, murió a los 90 años, o sea, sí, bien vividos, ¿verdad? No, muy bien, porque a don Salvador lo conocí yo pues desde niño, porque el hijo que tuvieron él y su señora esposa, pues es amigo mío de toda la vida, ¿no? Eso así empezó la relación con él y bueno, pues él efectivamente empezó siendo de varios oficios, no terminó siquiera la primaria, pero una gente con mucha vitalidad. Y muy analista, muy crítico. Sí, empezó como fotógrafo en La Voz hace mucho, y luego como reportero. Yo lo conocí gracias a ti en 1991, cuando yo era diputado federal. Nos reuniste en Mexicali y su voz era muy crítica, su pluma era muy aguda. Sí. Y yo me aprecié de ser su amigo y contar con su consideración y su crítica. Todavía hasta los 85 años él tenía un programa de televisión en Mexicali, diario, todas las tardes,
que era de análisis de noticias y de invitados y algunas entrevistas. Y si no es porque se le atravesó la pandemia, pues capaz que ahí estaría todavía ahorita, porque por su edad, misma edad, pues tuvo que... Sí, claro, es más complicado. Fue más complicado, tuvo que salir del aire, digamos. Y Bueno, pues le enviamos un saludo afectuoso a la familia de nuestro amigo Salvador. Él ya pasó a mejor vida, será siempre recordado su afecto, su amistad y su pluma crítica y severa. Y ya que estamos, Alfredo, en efemérides, pues hay varias que quisiera recordar el día de hoy. Otra también luctuosa, que el día de hoy, 15 de abril, pero de 1865, en un teatro, William Wilkes Booth, el actor, asesina por la espalda con un tiro en la cabeza a Abraham Lincoln. Es uno de los grandes hombres de la historia del mundo, un hombre de orígenes muy humildes, leñador, diputado, abogado medianón, diputado federal, candidato a presidente, y es el hombre que pues logra oponerse a la esclavitud y a conducir a los Estados Unidos a que no se desintegrara, ¿no? No se desintegrara, ¿no? Lo recordamos hoy con su frase de todo para el pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Es decir, ese es el propósito de la política. No tiene nada que ver las personas, sino todo el pueblo en su... Y es quizá la figura histórica de Estados Unidos a la que los gobiernos mexicanos le han rendido más homenajes, sobre todo porque él, siendo diputado, se opuso a la intervención o a la guerra de intervención de los Estados Unidos con México. Le parecía una injusticia, ¿no? Y después le tocó ayudar al presidente Juárez cuando la intervención francesa, ¿no? Bueno, pues lo recordamos con afecto. Hoy también, hace ya 4 años, se llevó a cabo un incendio pues que conmovió al mundo, que fue la Catedral de Notre Dame, que es una de las más importantes del mundo, una belleza. En el puro corazón de París, ¿no? El puro corazón de París. Es increíble la cantidad de gente que va específicamente a ese lugar. Casi 200 años de construirla. En construirla, de 1165 a 1345. Y unos símbolos una de las catedrales símbolos de Europa, ¿no? Como ya la reconstruyeron, ¿eh? Sí, bueno, parece que el incendio fue en una sección nada más de la catedral, pero nadie podía creer que se estaba incendiando una de las catedrales más importantes, más visitadas del mundo, por lo menos. Porque es de pura piedra. Pura piedra, efectivamente, labrada, ¿no? De una manera y sus bóvedas, es algo los vitrales, ¿no? ¿Cómo se ve de adentro afuera? Bueno, pues felicitamos a los franceses porque ya está nuevamente en servicio Notre Dame, ¿no? Y bueno, también el día de hoy pues pasaron muchas cosas en la historia. Este famoso maratón de Boston, ¿no? Que hay hasta una película, ¿no? Cuando detonaron ahí una bomba, ¿no? Detonaron una bomba al final del maratón en 2013, hace 10 años, que generó pues caos y miedo, pero afortunadamente encontraron a los autores del atentado, y el maratón se ha mantenido porque es uno de los grandes maratones del mundo, ¿no? Del mundo. Y al rato a ver si saludamos a nuestro amigo Samuel Bretz, que fue a París, su hija Paulina. Ellos viven a 2 casas de la mía, allí en Playas de Tijuana. Corrió, es mamá de 2 hijos y corrió en el maratón de París. Wow. ¿No? Qué padre, de Boston, ¿no? ¿De Boston? No, el de París. ¿De París? Sí, el de París, que fue hace algunos días. Pero hay también el nacimiento de Leonardo da Vinci, este genio, esta figura extraordinaria de Leonardo, que nace en 1312, pues sí, es un genio. ¿Tú sabes que era disléxico? Sí, pues bueno, era lo que se sabe de él, bueno, lo que trasciende es que era un hombre como del Renacimiento, a pesar de que no le tocó llegar a esa etapa, pero que sabía de muchas cosas, y no es que de todo, ¿no? Era un tenía conocimiento en 14 temas. Sí. Lo mismo sabía del movimiento hidráulico, es decir, cómo se mueven las aguas,
que cómo peinar, cómo pintarte el pelo. Sí, bueno, Fue artillero, tenía ahí unos diseños de cañones, de helicópteros. Inventor, ¿no? Arquitecto, inventor, ¿no? Sí, estos hombres de aquel entonces que eran en Europa. Era bipolar, fíjate. Sí, generalmente hay muchas personalidades que tienen ese trastorno bipolar. Y que resultan escribía ser de la derecha a izquierda, ¿no? Era hijo ilegítimo y es uno de los hombres más inteligentes de la historia. Así que quienes padezcan estos temas, hay que seguir adelante, hay que tomar el ejemplo de Leonardo da Vinci, uno de los grandes hombres de la historia. Bueno, pues vinculado a la historia, quisiera tratar un tema que ya lo tratamos de alguna manera aquí en algún programa, pero lo tratamos muy rápidamente, que es el tema de los fideicomisos del Poder Judicial y del INE. Pero, a ver, vamos a pasar aquí una intervención del presidente y luego un cuadro donde vemos cómo, pues no conocíamos la cantidad cuando hablamos de que el fideicomiso es de 20,000 millones de pesos, Alfredo. El del Poder Judicial. El Poder Judicial. El del INE no sabemos, pero el del Poder Judicial son 20,000 millones de pesos. Y esto pues es a todas luces ilegal. Sí, claro. Es ilegal. Quisiéramos algún recuento, Alfredo, para que le explicáramos bien a la gente. El público, ¿qué es un fideicomiso? ¿Para qué se usan estas cosas? Pero antes que nada, mire, es necesario que ustedes sepan que en este país el presupuesto se autoriza anualmente. O sea, lo que el Poder Legislativo, específicamente la Cámara de Diputados, le autoriza al Poder Ejecutivo, al Poder Judicial y al propio Poder Legislativo y a los órganos autónomos. Sí. O sea, el Congreso dice, te voy a autorizar a que te gastes este dinero en esto. Así específicamente, ¿no? Y esta autorización, que es una ley. Y es anual. Es anual. Se hace por un año y el siguiente año le da otra autorización. Entonces, vamos a ver el video de AMLO porque es interesante. De que venga el quién es quién, las mentiras. El fideicomiso que tiene el Poder Judicial, porque esto no lo sabe la gente. Tienen un fideicomiso, un guardadito de 20,000 millones de pesos. Y lo vamos a dar a conocer porque hoy le di instrucciones al secretario de Gobernación para que solicite al Instituto de la Transparencia que se le pida al Instituto Electoral que dé a conocer cuánto dinero tienen en sus fideicomisos para que sepamos y qué uso le han dado a ese fideicomiso o a esos fideicomisos. Y que no se tiene no se tiene específicamente pregastado. A ver, en este país, quien controla, quien autoriza los gastos es el Poder Legislativo. ¿No? Y esto tiene que ver históricamente hay una parte de la historia que a mí me fascina, que es, voy a brevemente aprovechar que tengo el uso del micrófono para hablar de Felipe IV de Francia, llamado el Hermoso. ¿No? Felipe es un gobernante que quiere tener el control de su país, pero en el país los señores feudales tienen, en algunos casos, como el conde de Borgoña, como el conde de Britania, tienen más poder que él y más dinero que él. Y luego está el alto clero, los obispos que cotizan a Roma, no le mandan la lana y cuya recaudación era obligatoria entre la población. Así es. ¿No? Bueno, entonces dice Felipe, bueno, que yo estoy aquí pintado. Estoy pintado. ¿Qué? Y tenía guerra con
con Inglaterra, la famosa guerra de los 100 años, que fueron 2 guerras de los 100 años, que siempre perdió Francia, pero tenía necesidad de dinero. Felipe quiere mostrarse como un gobernante, es el primer gobernante que va a ser absoluto y es el primer gobernante que da nacimiento al Estado moderno, ¿no? Y entonces les prohíbe a los obispos que cotizan en España y dice, y yo voy a nombrar a los obispos. Yo ya se acabó que Roma entonces viene un enfrentamiento con el papado pues era muy fuerte, maneja ejércitos, maneja territorios a los gobiernos de Europa, ¿no? Y entonces se enfrenta. Entonces, ¿qué hace Felipe el Hermoso? A través de su asesor, que era un abogado muy conocedor del derecho, le dice, vamos a convocar a los estados generales. Y entonces convoca a la nobleza, que es un estado, al alto clero y bajo clero, que es otro estado, y por primera vez en la historia van a convocar a los burgueses, van a convocar a los representantes de pueblos y ciudades, porque el rey se había dado cuenta, y esto es algo bien importante que muy poca gente conoce, que si el rey creaba ciudades, esas ciudades a las que le otorgaba una carta para que tuvieran murallas y tuvieran torres y se salvaguardaran y adentro hubiera comercio, quedaban fuera de la jurisdicción de los nobles y se convertían en súbditos directamente del rey. Y entonces empezaron a cotizarle al rey. O sea, le pagaban impuestos al rey. Por eso encontramos ahora tantas ciudades amuralladas. Con los vestigios de lo que eran las murallas. En Europa, sí, ¿no? por eso es. O sea, porque las ciudades... Y luego ahí creció. Vamos a una pausa y regresamos. Lo que pasa es que me ponen aquí Ernesto Martínez 1215 y no entendí qué quería decir. Perdón, vamos a una pausa y regresamos. Política, legislación y justicia para lograr un cambio verdadero. Acompáñanos en el ejercicio ciudadano para analizar temas de actualidad a fondo con Amador Rodríguez Lozano. Tenemos una llamada, lo que no entendí aquí me pusieron Ernesto Martínez y dije, pues ¿quién será eso? Es una llamada del señor Ernesto Martínez. Adelante, don Ernesto, bienvenido al programa. ¿Qué tal, licenciado Amador? Sí, a sus órdenes. Soy co-estudiante de la Prepa Federal cuando usted fue director de la sociedad de alumnos. Ah, sí, fui presidente y una me ganaron y otra gané. Sí. ¿Cómo estás, Ernesto? Bien, gracias a Dios. Me recibí como ingeniero civil del tecnológico. Ah, qué padre. Para servirle a todo México. Qué bueno, ¿Y su acompañante cómo se llama, perdón? Alfredo Estrada Caravantes. Él es de Mexicali y fue director de la Escuela de Derecho del CETIS. Aleluya, no, bastante bien preparado. Me da gusto saludarlo y le quiero comentar sobre la pena de muerte en México. ¿De qué? No te ¿Es necesario hablarles? La pena de muerte. ¿Mande? De la pena de muerte. Es necesario hablarles a los delincuentes con gran potencia, porque ya en sí mismo terrible. Asesinan a mansalva. Y eso ya no se puede soportar. La autoridad ya no habla con fuerza. Se esconden antes de hablar. No, ya estuvo. Silla eléctrica o fusilamiento a los criminales, a los que asesinan. El escritor que usted mencionó, ¿cómo se llama? Leonardo da Vinci. Sí. Él dijo, no merece vivir el que no respeta la vida. Ahí se funda lo que es pena de muerte para el asesino. Vamos a dedicarle un programa a eso, es muy interesante. Hay voces a favor, hay voces en contra, por distintas razones. Si te parece, Ernesto, con mucho gusto vamos a ponernos de acuerdo con Alfredo y vamos a hacer un programa específico de la pena de muerte. Te agradecemos mucho tu llamada y te mandamos un saludo afectuoso.
Un abrazo, Benito. Abrazo. Aprovechando rápidamente el tema de la pena de muerte, muchos años después de lo que estamos platicando de Europa, pues se dio el movimiento de la Revolución Francesa como una reacción a la concentración de poder de la que estás platicando tú ahorita. Y luego en ese entonces surgió el tema de que los muertos en Francia los ejecutaban a través de la guillotina, ¿no? Y uno cuando piensa en eso, piensa y bueno, pues qué terrible, y sí es algo terrible, pero muy controversial. Pero resulta que visto en retrospectiva, la guillotina fue un invento muy humano. Claro, bueno, desde esa perspectiva sí, pero también, digo, hablando de Felipe IV el Hermoso, pues digo, rápidamente también, él se enfrenta al papado, ¿no? Lo vence, se muere un papa envenenado rápidamente y él nombra a un francés, Clemente V, lo nombra papa. Y lo pone el papado en Avignon, claro, un tiempo en una ciudad francesa. Entonces ya domina a los estados generales porque esos sí. Los controla con las ciudades. Curiosamente las ciudades son amuralladas para que te den seguridad y así surgen las ciudades. Ya las ciudades en México y en el mundo ya no te dan seguridad, ¿eh? Exactamente. O sea, que fueron creadas para darle seguridad fundamentalmente a los trabajadores, a los obreros, a los que hacían carpinteros, a los oficios, a ¿no? los distintos oficios, y tenían calles y ahí se crean las... Sí, pero lo que tú estás comentando es muy importante para entender cómo fue que en Europa los reyes llegaron a concentrar tanto poder. Y lo concentraron porque la mayoría de la población por fin encontraron una figura que los podía incluso defender del clero y de los señores feudales. Claro, ¿no? porque no existían. Entonces estaban sujetos a todo lo que quisieran los señores feudales. El famoso prima nocte. Entonces, ¿no? que tenían que pasar, la que se casaba tenía que pasar derecho de pernada. La noche con el señor feudal. Pues imagínate qué salvajada, ¿verdad? Y ahí se entiende, entonces, porque nosotros después la historia de la independencia y todo esto fue a raíz de las ideas de la Revolución Francesa. Pero la primera pregunta es, ¿por qué en la Revolución Francesa hasta ese momento los reyes concentraban tanto poder? Porque fue un movimiento que al final lo apoyó desde abajo. Pero duró como 200 años. Claro, a lo largo de el rey siglos. era no solo, era primus inter pares. Exacto. El primero entre pares. O sea, los condes, los duques eran más poderosos que el propio rey. Pero el hermoso Felipe IV decide concentrar el poder, vence al Papa. Cuando el Papa se le encara, él manda a llamar a todos los estados generales y es la primera vez que surge el poder legislativo en el mundo, aunque bueno, se dice que... Sí, la representación, Se ¿no? dice que Simón de Montfort en 1265 en Inglaterra creó el Parlamento, pero en el Parlamento de Simón de Montfort eran puros nobles. Nada más eran los nobles. Y en Francia ya eran zapateros, carpinteros, los representantes de ovejeros, ¿no? Los representantes de los pueblos que mandan, todos los que tuvieran ferias, todos los que tuvieran negocios. De hecho, las ciudades eran como ferias. Mandan 2 representantes a este parlamento que convoca Felipe el Hermoso, y ahí se crean los famosos cahiers de doléances, o sea, los cuadernos de las dolencias que los representantes traen, lo que afecta a cada pueblo, y lo presentan ante el rey. El rey lo que quería era lana, ¿no? y que le aprobaran un impuesto, y así surge que el poder legislativo sea el que autoriza los ingresos del gobierno, ¿no? Sí, de ahí viene que hasta el día de hoy cualquier impuesto tiene que estar aprobado en una ley. Así es, y de ahí viene que solamente lo que dice la Cámara de Diputados lo puede utilizar cualquier otro poder o cualquier órgano del poder. Por lo tanto, lo que hace el Poder Judicial, tener esos 20,000 millones de pesos, es totalmente ilegal, porque cuando se termina el año y le quedó dinero, tiene que reintegrarlo a la federación, porque al final de cuentas el presupuesto es control y planeación. Es decir, pues yo cómo voy a planear el desarrollo de un país, cómo voy a ver lo de los pobres y las carreteras y todo, pues si tú ya te quedaste con 20,000 millones de pesos, sí. ¿Y sabes para qué lo usas? Sí, para pagar rentas, para dar sobresueldos, para
para apoyar a los jueces y magistrados, pero entonces ya se convirtieron en un poder legislativo y es ilegal, y por eso yo lo denuncié en 2002. Se enojó conmigo Góngora, que era mi paisano, o sea, que era aquí de Ensenada, era el presidente, y me dijo: oye, Amador, ¿cómo es posible que Pues ataques, desde entonces... que ataques al Poder Judicial? No, yo no ataco al Poder Judicial, yo lo respeto mucho y lo quiero como abogado, pero no es posible que lo que están haciendo ustedes en contra del pueblo de México que se quede sin señalar. Y es un poco lo mismo que pasa con el INE, ¿no? Es decir, que ahora ya empieza a destaparse también que en el INE tienen otro fideicomiso o varios que tienen ahí un guardado tototote. Así es. Pero expliquémosle a la gente qué es el fideicomiso. Es una institución que viene desde Roma. ¿No? Sí, que ha sido y es muy útil tanto en la vida privada, y el del que estamos hablando es el fideicomiso público, ¿no? En el que se destina una cantidad de dinero para un fin, o sea, desde las arcas, desde el gobierno dicen: a ver, vamos a depositar este dinero para que se utilice para estos temas y que sea una fiduciaria, generalmente un banco, en la que lo administre y que se encargue que se esté aplicando para lo que se constituyó, Sí, para lo que puso el dinero, ¿no? Incluso si yo no quiero que se peleen mis hijos cuando En la vida privada es muy útil, yo me ¿no? muera, mejor dejo un fideicomiso y le doy instrucciones al banco: repárteles 3,000 pesos a cada quien Al mes, al hasta. mes, o 50, o los que sean, no los que te alcancen, ¿no? Sí, eso es un dinero que se pone para con instrucciones muy Pero precisas sobre qué aprobado por hacer el con él. Ejecutivo, dice la ley, y aprobado por la Secretaría de Hacienda. Y esto ya lo hicieron, pues... Sí, estos fideicomisos se le ahora está sí que, dando como dijo Cantinflas, por mis pistolas. Pues sí, y el que ahora el presidente hable que hay 20,000 millones de pesos, que por lo que he escuchado, la construcción de una clínica de especialidades del Seguro Social, de las más grandes, como la que está acá donde termina la vía rápida, yo me imagino que es algo así, cuesta 1,000 millones de pesos. Sí, claro. Hay para 20, para construir las obviamente ese dinero se puede utilizar en muchas cosas. Bueno, nosotros exigimos que se acaben esos fideicomisos, que se vuelva a la legalidad, que la Cámara de Diputados tiene atribuciones para que cuando se autorice el presupuesto tomar las medidas para que esto suceda. Ahí está, mira, son 20,000 millones y los usan para pensiones 700, para pensiones complementarias 2,000, para prestaciones médicas y para que tengan seguro de médico privado en los hospitales más importantes de México, 137, para pagarles publicaciones, manejo de producto de venta de publicaciones, CDs y otros y remanentes presupuestales, que no sé qué quiere decir eso. Pues ese es el remanente presupuestales, es: no me gasté esto, lo guardo. Y luego dice: el Fondo para el Fortalecimiento y Modernización de la Impartición de Justicia, que no sé qué quiera decir eso. Pero bueno, señores, ustedes no son el Poder Legislativo. El Poder Legislativo es el que autoriza ¿En qué se va a gastar el dinero? Y cada poder es autónomo para hacer su presupuesto, pero con lo que le autorizaron, y cuando no lo gaste tiene que reintegrarlo a la Federación. Esa es la legalidad, y aquí todos debemos ajustarnos a la legalidad.